si nos da el tiempo, continuamos con los temas, podemos continuar con interrupción voluntaria del embarazo, y si nos alcanza el tiempo también podemos revisar control prenatal. Entonces voy a iniciar para presentar pantalla. Doc, no sé si soy yo, pero le escucho muy pasito. Bien, voy a dar Se escucha como una interferencia, doctor. Vale, Sí, se escucha lejos. entonces ya pongo la idea. ¿Me confirman si se escucha mejor? Correcto. Sí, señor. Muy bien, bueno, vamos a iniciar. Entonces vamos a hablar de preconcepción. Uno normalmente dice que preconcepción es algo del que todo el mundo habla, pero pocos hace. Entonces, continuando con el estudio de la resolución 3280, en cuanto a la ruta de atención perinatal, vamos a hablar acerca de las actividades de las intervenciones individuales y vamos a iniciar con preconcepción. Es la primera actividad de la subruta materno-perinatal 4.1, atención para cuidado preconcepcional. En los anexos de la resolución, yo les comenté que los anexos de la subruta materno-perinatal están completos. Van a encontrar en el anexo 1 la lista de chequeo para el tamizaje de riesgo durante la atención preconcepcional, que es una lista de chequeo que se extrae de un protocolo de atención preconcepcional creado por el Fondo de las Naciones para la Población de las Naciones Unidas. Ese protocolo fue creado en el 2013 y ese protocolo pues todavía no es obligatorio en Colombia. Ustedes saben que las actividades de preconcepción, según la resolución del 2019, se deja que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Sin embargo, pues para esa fecha ustedes ya están graduados, ya tienen que conocer, va a ser obligatorio, tienen que conocer todo lo que tiene que ver con la atención preconcepcional, obligatoria para todas las mujeres, ¿cierto?, en Colombia. Bien, preconcepción es algo de los que todos hablan, pero pues, la verdad, pocos hacen. ¿Por qué decimos eso? Porque todos quisiéramos, ¿cierto?, que los niños nacieran en las mejores condiciones. Todos quisiéramos que el niño se desarrollara de la mejor manera y tener ese ser, ¿cierto?, en las mejores condiciones, que es el objetivo de la resolución. Lograr una persona sana y con el máximo desarrollo posible. Entonces todos decimos, sí, todos quisiéramos que los niños nacieran sanos. Pero a veces hay mucho de trecho entre lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, si usted le pregunta a las pacientes si a ellas les gustaría tener hijos sanos, todas dicen que sí, el 100%. Y si les dice, y si le dieran la oportunidad de tener una consulta preconcepcional, ¿usted iría a la consulta? El 90% diría que sí. Pero si usted le pregunta, ¿y a ustedes el médico les dijo que tenían derecho a la consulta? ¿Cierto? Más o menos, póngale que un 20 o 30% dicen que tuvieron derecho a la consulta. En un segundo, continuamos. Bien, entonces, para continuar, voy a poner, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿cierto? El síndrome de Down es la principal causa, ¿cierto?, de retraso mental de origen genético. Y si algunas pacientes fueran advertidas, tuvieran un consejo preconcepcional, y si se les dijese que después de los 35 años o más, aumenta el riesgo de padecer síndrome de Down, y si uno se tardara unos segundos en explicarle al paciente, ¿sí?, que los ovocitos, ¿cierto?, en las mujeres no se producen continuamente a lo largo de la vida, sino hasta el 4.º mes de vida fetal. No es como los hombres que producen espermatozoides nuevos cada 120 días, ¿cierto?, sino en la mujer los ovocitos quedan detenidos en metafase, en profase 1, y estos ovocitos, ¿cierto?, solamente se desarrollan hasta el 4.º mes de vida fetal. Entonces, cuando una mujer se embaraza a los 35 años, pues el ovocito tiene 35 años. Cuando una mujer se embaraza a los 40, el ovocito tiene 40 años. Si uno explicara eso, si uno le dijera a la paciente eso, muchas pacientes optarían por adelantar la maternidad, muchas optarían entonces por
de pronto no embarazarse. Entonces, más o menos los canadienses, que les decía que ellos tienen un sistema de salud basado en medicina preventiva, ellos le dicen a uno que más o menos una rehabilitación de un niño con síndrome de Down, a ellos les vale a lo largo de la vida, el sistema de salud más o menos gasta $500,000. ¿Sí? Entonces es algo que también nos va a beneficiar a todos como país. Listo, pasa lo mismo con diabetes. ¿Sí? Si la paciente que tiene diabetes fuera advertida que el tener la glicosilada alta en el momento de la concepción aumenta el riesgo de malformaciones fetales, la paciente, yo sé que diría, no, voy a controlar mi diabetes para quedar en estado de embarazo. O si no está controlada, diría, voy a anticoncebir mientras, ¿cierto?, tenga el riesgo de quedar en embarazo, voy a anticoncebir porque no quisiera tener un hijo con un defecto. Más adelante vamos a hablar de eso y vamos a ver que podemos hacer mucho, lo que pasa es que a veces sabemos las cosas, pero pues no las ponemos en práctica. El síndrome fetal por hidantoína, ¿cierto? Defectos fetales asociados al uso de anticonvulsivos. El síndrome por ácido valproico. El síndrome por fenobarbital y carbamazepina. Yo tuve la experiencia de una paciente que tuvo 3 hijos con defecto del paladar y ella era epiléptica, tomaba antiepilépticos y en ningún momento se le dijo que se quedaban ácido fólico 4 miligramos. Ella entonces cambió el medicamento antiepiléptico y el 4º hijo nació sin defecto del paladar. Defecto por warfarina, ¿cierto? Y embriopatías asociadas a uso de medicamentos, especialmente el ácido retinoico. Bien, también en cuanto a preconcepción, hay algunas intervenciones, por ejemplo, como exigir que se demuestre que la paciente tiene inmunidad para el virus de la rubiola, y con eso evitaríamos que la paciente fuera susceptible de presentar rubiola durante el embarazo y presentar el feto un síndrome de rubiola congénita. También, por ejemplo, en cuanto a la parte de alcohol, más o menos 1 de cada 3.000 niños sufre de síndrome alcohólico fetal. Las pacientes a veces no son advertidas que no existe ninguna dosis mínima de consumo de alcohol durante el embarazo permitida. Y muchos pacientes no lo saben, consumen alcohol, ¿cierto? Llegan hasta el estado de embriaguez y tienen hijos con defectos alcohólicos fetales. Defectos del tubo neural, ¿cierto? Entonces, si tenemos una paciente que tiene un antecedente de haber presentado un hijo que presentó defecto del tubo neural, debería ser advertida que podría volverse a presentar, debería tomar ácido fólico 4 miligramos 3 meses previos al próximo embarazo. ¿Sí? Aunque tranquilos, pues que el 20-30% de los defectos del tubo neural no son ácido fólicos dependientes. Embriopatía por misoprostol. Hoy en día muchos pacientes optan por practicarse un aborto, ¿cierto? Ambulatorio, no medicado. Ellas compran las pastillas de misoprostol y en el 10% de los casos que no se presenta entonces el aborto, la paciente puede presentar entonces un hijo nacido con embriopatía por misoprostol. Muy bien, entonces lo que les digo, la preconcepción nos evitaría gastos, ¿cierto?, en niños que podrían tener entonces problemas y también gastos en madres que podrían tener problemas. Entonces, uno lo que menos quiere es que un paciente visite el hospital. Eso pienso yo que es el último lugar que debe visitar un paciente, debe ser el hospital. Entonces, pienso yo que debemos trabajar de la mano todos para que los pacientes tengan las mejores condiciones. Bien, voy a ponerles un ejemplo en cuanto a preconcepción. Muchas pacientes no son advertidas que si presentaron en el primer embarazo preeclampsia y sobre todo preeclampsia temprana, semana 28, semana 30, no son advertidas que esto puede repetir. Y en el siguiente episodio puede presentar un síndrome de Hell, que es un síndrome hipertensivo asociado al embarazo severo, con disfunción multiorgánica, falla hepática, ¿cierto? Puede presentarse eclampsia, convulsiones, y la paciente pues, puede terminar entonces también en cuidados intensivos. Y todos sabemos que un día de cuidados intensivos es costoso. ¿Y a quién le gustaría estar en cuidados intensivos? Entonces lo veo desde los dos puntos. Lo veo desde el punto del bienestar de la paciente, pero también lo veo desde el punto del sistema, que los recursos no son ilimitados, los recursos son finitos. Entonces tenemos también que ayudarnos como país, más ahorita en esta situación de pandemia. Bien, y finalmente pues las muertes fetales y las muertes maternas que debemos evitar. Muy bien, este es mi chiquitín.
lo traigo a colación porque, pues normalmente cuando decidimos con mi esposa tener el hijo, se hizo los exámenes pertinentes preconcepcionales y acá está entonces el chiquitín, mi hijo. Bien, entonces uno de los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2015-2030 de la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? De salud, bienestar, y también otro objetivo es derechos sexuales y reproductivos. Entonces, para el 2030 vamos a reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, a nivel mundial, por supuesto. Y para 2030 vamos a garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. La actividad de preconcepción es un derecho reproductivo, es una actividad sexual y reproductiva. Ustedes dirán, bueno, doctor, ¿y cuál es la tasa de mortalidad materna de Colombia? Más o menos oscila entre, dependiendo de la zona, si rural dispersa u urbana, puede oscilar más o menos entre 60 y 70. Entonces, en ese momento en Colombia prácticamente ya alcanzamos la tasa de mortalidad. Sin embargo, a raíz de la migración de los venezolanos, muchos pacientes llegan sin control prenatal y hemos tenido alta morbimortalidad, pero es una mortalidad pues que no es nuestra, es una mortalidad de la migración, producto de la migración. Pero la tasa en promedio en Colombia antes de la migración estaba más o menos entre eso, 60-70. Ustedes dirán, bueno, doctor, eso está bien porque ya alcanzamos la tasa recomendada. Pues no, chicos, porque la tasa de mortalidad materna en un país muy desarrollado, por ejemplo, países escandinavos, es solamente de 2 a 4 por cada 100.000, o sea que estamos bastante lejos. Pero estamos mejor que otros países, por ejemplo, como Haití o países africanos, donde la tasa de mortalidad es de 250 a 300 por cada 100.000 nacidos vivos. Para que se lleven una idea, en Colombia más o menos pueden nacer en un año alrededor de 600.000 niños. ¿Sí? Tenemos una tasa entonces de 70 por esos 600.000 nacidos vivos. Bien, otra meta del desarrollo sostenible es la igualdad de género, ¿cierto? Es un derecho fundamental y una de las metas, de las submetas, es evitar la discriminación contra todas las mujeres y niñas, eliminar todas las formas de violencia y asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Uno diría que un paciente, ¿cierto?, al cual no le den la oportunidad de saber que puede hacer preconcepción, pues le están violentando sus derechos. Entonces, ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cierto? Incluyen el derecho de las mujeres y hombres a tener control respecto a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libre y responsablemente sin verse sometidos a coerción, discriminación o violencia. Supone unas relaciones sexuales igualitarias entre mujeres y hombres que garanticen el pleno respeto a la integridad de la persona y el consentimiento mutuo, asumiendo de forma compartida las responsabilidades y consecuencias del comportamiento sexual. Esto va también para educar a los hombres, ¿sí?, para que los hombres también se interesen porque la pareja haga preconcepción. Derechos reproductivos son el derecho que tenemos todos los individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos que vamos a tener, el espaciamiento entre ellos y a disponer de la información y educación suficiente, ¿cierto?, para tener el mayor grado de salud posible en el momento de la reproducción. Entonces acá está la tabla de derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? La pueden buscar en internet. Por ejemplo, un derecho sexual, derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima, derecho a explorar y disfrutar de una vida sexual placentera, derecho a elegir las parejas sexuales. Cualquiera diría, bueno, sí, por supuesto que esos derechos se cumplen, ¿no? Todavía hay muchas personas que son obligadas, forzadas a tener matrimonio infantil. Y derechos reproductivos, puede ser que usted o una paciente no le está cercionando el derecho a reproducirse, pero sí puede hacer que indirectamente, si usted no le habla de métodos anticonceptivos eficientes, puede hacer que esté haciendo que ella tenga un hijo que no deseaba. ¿Cuál es la situación del embarazo no deseado en Colombia? Según la encuesta nacional de demografía y salud en Profamilia, para el 2010 el 50% de los embarazos en Colombia son no planeados o no deseados. Y se considera que el 44% de los embarazos no planeados en Colombia terminan en un aborto inducido. De las que tienen aborto ilegal, ¿sí?, más o menos un tercio van a necesitar algún tipo de atención en salud. Y se cree que, pues, Profamilia tiene estadísticas que para el 2018, 17.000 mujeres ejercieron el derecho al aborto legal y seguro a través de Profamilia. Bueno, el 27 de septiembre es el Día Mundial de la Anticoncepción. Preconcepción necesariamente va ligada a anticoncepción. El paciente que es de alto riesgo reproductivo necesariamente tiene que ir a
a anticoncepción. Si el paciente tiene alto riesgo reproductivo, necesariamente tiene que ir a anticoncepción. Bueno, entonces, ¿qué es la preconcepción? ¿Cierto? Enmarcada dentro del goce de los derechos sexuales y reproductivos, es una intervención que promueve la salud de la mujer a fin de alcanzar la gestación en las mejores condiciones posibles, a partir de la identificación de riesgos, ¿cierto? A partir del tratamiento oportuno de las condiciones que se puedan tratar, y si no se pueden tratar, de informar a la mujer para que ella decida libremente si decide continuar con el proceso de concepción o no, ¿sí? Hay, por ejemplo, condiciones que no podemos tratar. Una paciente que decide embarazarse a los 45 años, la edad materna ya no la podemos tratar, no la podemos devolver. Entonces, es algo que no podemos tratar, pero podemos dar la información suficiente. Muy bien. Esta es la lista de chequeo del anexo 1 de la subruta materno-perinatal, y en ella encontramos, ¿cierto?, una lista de chequeo de todo lo que se debería preguntar como mínimo en una consulta preconcepcional. Esa consulta inicialmente estaba planeada para media hora, pero el gobierno pues decidió dar la media hora para la primera consulta y 20 minutos para el control. Muy bien. ¿Cómo se puede acceder a la consulta preconcepcional? Todos los pacientes deberían acceder por demanda inducida. No vamos a esperar a que el paciente venga y diga, necesito una consulta preconcepcional, ¿cierto? El paciente debería, uno, preguntarle en la consulta, señorita, ¿usted tiene vida sexual activa? Sí. ¿Anticoncibe? No. Señorita, ¿usted desea tener un hijo en el siguiente año? Sí, doctor, o no sé. Señorita, ¿le gustaría asistir a una consulta preconcepcional? Mire, allá le van a dar la cita, le van a asignar la cita, y usted va a venir, nos vamos a gastar 30 minuticos, ¿cierto? Para que se embarace en las mejores condiciones. Normalmente no preguntamos eso, o sea, normalmente la persona viene, ¿por qué? Porque tengo un dolor de cabeza, y nadie le pregunta si anticoncibe, ¿cierto? Si desea anticoncepción o si desea preconcepción. Por eso les digo que esto es algo que todo el mundo sabe, pero pues poco se hace. La duración de la consulta va a ser de 30 minutos por primera vez y 20 minutos para la cita de control. Y en pacientes que tengan alto riesgo y lo necesiten, van a ser remitidas al especialista. Para el caso de mujeres, ¿cierto? Hombre extranjero, en caso de este tipo de hombres que pueden quedar en estado de embarazo, pues el tratamiento va a ser por endocrinología, ¿cierto? Y los demás profesionales pertinentes. Bien, entonces, yo les decía a ustedes que la resolución me gusta porque la resolución especifica detalladamente qué debe hacer el médico. O sea, si usted de pronto no pudo asistir a la clase, ¿cierto? Si usted ese día no tuvo algún inconveniente, pues en la resolución les enseñan medicina. Entonces ella nos dice, mínimo hay que preguntar tales antecedentes, ¿sí? Y hay que colocar que están negativos. Cuando uno va al anexo, ¿cierto? En la lista de chequeo del anexo, uno debe marcar entonces, ¿cierto? ¿Presenta diabetes mellitus? No, no sabe, no responde o sí. No se trata de colocar la historia nega antecedentes, no. Para este tipo específico de antecedentes que tienen importancia clínica en la preconcepción, hay que especificar que están negativos. Entonces, ojo con eso. Lo primero que les digo hoy es, en salud pública es importante especificar lo negativo. No por medicina preventiva de evitar la demanda, sino porque cuando uno audita, uno dice, bueno, preguntaría si había antecedentes de diabetes en la familia, sí, pero si no le especificó que lo preguntó, ¿cómo sabemos? ¿Sí? Entonces, en el anexo, ¿sí? En las zonas donde se trabaja con el anexo, pues uno marca la casilla no, ¿sí? Y es más específico. Entonces, hay que preguntar los antecedentes médicos patológicos, incluye los cardiometabólicos, neoplásicos, psiquiátricos, que nunca los preguntamos, infecciosos, genéticos, ¿cierto? Quirúrgicos, cirugías pélvicas y cirugías reductoras de peso, antecedentes sexuales, reproductivos, características de la gestación anterior son muy importantes. En obstetricia todo tiende a repetirse. Si a mí en el primer embarazo, pues tuve problemas, posiblemente se repitan para el segundo embarazo. ¿Sí? A veces no lo preguntamos, simplemente nos dedicamos a preguntar, ¿cuántos embarazos he tenido? 2, continuemos. Bueno, ¿y cómo fueron esos embarazos? ¿Tuvieron complicaciones? ¿Nacieron a término? ¿Cierto? ¿Son de la misma pareja? Los antecedentes sexuales y reproductivos, los antecedentes de hábitos de actividad física, los antecedentes laborales, ¿cierto? Si la paciente está sometida, por ejemplo, a exposición con pesticidas, rayos X, y también, pues, todo lo que tiene que ver con la parte psicosocial que no lo preguntamos, los antecedentes familiares y del cónyuge, los antecedentes psicosociales, la estructura y dinámica familiar, si presenta redes de apoyo o no, ¿cierto? Y si la paciente presenta alguna situación de vulnerabilidad. Bien, entonces, como mínimo, hay que identificar
unos factores relacionados con el riesgo reproductivo, unas condiciones médicas preexistentes, unos ítems en cuanto a nutrición, peso y existentes trastornos alimenticios y actividad física, los hábitos no saludables, ¿cierto? Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, el estado de inmunizaciones, la historia sexual y reproductiva, la historia hereditaria o genética, la ingesta de medicaciones, ¿cierto? Si tiene infecciones previas, ¿cierto? Y cuáles son los antecedentes psicosociales. Entonces, no voy a detenerme en cada uno, ¿sí? Por favor, lo van a leer porque eso va a salir en el previo del primer corte. Específicamente, por ejemplo, de las condiciones preexistentes, debemos preguntar si se presenta un antecedente de diabetes mellitus, de enfermedad tiroidea, de epilepsia, de hipertensión, fenilcetonuria, artritis reumatoidea, lupus, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, trombofilias, anemia, asma, tuberculosis, ¿cierto? U obesidad mórbida, entre otros. Entonces, para cada uno de ellos, la resolución le dice al médico, mire, es que porque en diabetes debe saber si tiene diabetes previa porque pasa esto. Entonces voy a poner el ejemplo, ¿cierto? En diabetes, que es la alteración metabólica más frecuente del embarazo, puede complicar como diabetes gestacional del embarazo hasta el 10% de los embarazos, ¿cierto? Y la diabetes preexistente puede ser un 2%. Y acá entonces en la gráfica vemos cómo a medida que aumenta la hemoglobina A1C, pues aumenta el riesgo de malformaciones. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina A1C situándose en 14, encontramos que hasta el 30% de los niños nacen malformados. ¿Sí? Entonces, para cada condición, uno debe preguntarle a la paciente si tiene ese antecedente y si lo presenta, uno tiene que decirle, Alan, mira, por ejemplo, tú que eres diabética, si llegas a quedar embarazada con esta glicosilada, tiene alto riesgo de presentar malformación en su hijo. Es mejor que anticonciba mientras llegamos al objetivo, ¿cierto? Terapéutico de la glicosilada por debajo de 7. Ah, bueno, doctor, nadie me ha dicho. Entonces, yo los invito, por ejemplo, a que se pongan la manito en el considero. Ustedes ya pasaron por medicina interna. Entonces, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando de pronto en medicina interna, ¿cierto? O en semiología, vieron el caso de un paciente que tuviera diabetes tipo 1, una paciente con diabetes juvenil, por ejemplo, una niña de 18 años que sufre diabetes desde los 8 o 9 años, insulino dependiente con glicosiladas elevadas, y a cuántas de ellas, ¿cierto? El especialista, el médico internista o el médico general le preguntaron sobre si anticoncebida, si tenía vida sexual activa, y le explicaron el riesgo reproductivo que tendría, ¿cierto? De malformaciones si presentaba un embarazo con glicosilada alta. Entonces, la verdad, muchos me responden en las clases, no, doctor, yo hice paciente, pero nadie le dijo eso. Entonces, por eso les digo que preconcepción todos sabemos, pero nadie lo aplica. Y para cada una de las diferentes enfermedades, para cada especialidad, puede decirse lo mismo. ¿Cuántos pacientes con hipotiroidismo, recibiendo medicación, ¿cierto? Que no están en metas? ¿A cuántas se les advirtió que si no estaba en metas, la enfermedad tiroidea podría ocasionar defectos del crecimiento fetal, ¿cierto? Malformaciones, riesgo de preeclampsia, parto prematuro? ¿A cuántas mujeres con epilepsia se les dijo que si quedaban en estado de embarazo tomando antiepilépticos podrían tener hijos con problemas de la espina bífida? ¿A cuántas mujeres hipertensas se les dijo que si la hipertensión no estaba controlada podrían terminar, ¿cierto?, padeciendo preeclampsia? Y así para cada una de las enfermedades. Entonces, si uno como médico general o especialista en su campo tiene un paciente, ¿cierto?, con alguna de esas condiciones y la paciente tiene edad reproductiva, a esa paciente hay que advertirle los riesgos, y si la paciente no desea embarazo, debe estar anticoncebiendo con un método muy seguro, muy eficaz, algo que no vaya a fallar, pues la paciente no quiere tener riesgos. Entonces, la preconcepción va ligada de la anticoncepción en aquellos pacientes en las cuales, una vez informadas de sus riesgos, deciden no optar por embarazarse. ¿Sí? Entonces puede ser que una paciente diga, doctor, yo me quiero embarazar. Ah, bueno, viene la cita de preconcepción. Y encontramos que tiene alguna enfermedad y no está controlada. Ah, doctor, yo no quisiera entonces todavía optar por el embarazo. Entonces usamos un método anticonceptivo eficaz, ¿cierto? Y hacemos la referencia pertinente al especialista a cargo. Bien, debemos realizar un examen físico completo. Debemos hacerlo cefalocaudal, incluida la cavidad vocal, ¿cierto? Debemos tomar las medidas antropométricas para ver el estado nutricional. Debemos también entonces, chicos, realizar la valoración ginecológica completa, incluida una especuloscopia. Muchos pacientes presentan ITS y ellas a veces, de verdad, por pena, por vergüenza, no lo afirman. Entonces, tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, secreción mucopurulenta, ¿cierto? Por gonococo, clamidia, y ellas no lo expresan.
y en el caso de que se presentara embarazo, pues podría darse que el niño se contagiara y pudiera presentar una enfermedad por gonococo diseminado. Bien, los exámenes paraclínicos mínimos que debemos pedir, mínimos, sí chicos, si tienen que pedir más, pidan más. Entonces los mínimos son, pues dependiendo de la edad de la paciente, el tamizaje para cáncer de cuello uterino. Voy a poner un ejemplo. Es una niña de 20 años que quiere embarazo y ella va a iniciar hasta la vida sexual. Pues en esa paciente no necesitamos citología, ¿cierto? Pero es una señora de 35 años que jamás se ha tomado una citología. Y a esa señora yo no la dejo ir si no le veo que se toma la citología, ¿cierto? Esa paciente ha tenido un espacio de periodo prepatogénico en el cual podría perfectamente tener una lesión premaligna o un cáncer invasor. O sea, esa paciente no se puede dejar ir sin citología. Glicemia en ayunas, hemoclasificación, hemograma, hemoparásitos, IgG para toxoplasma, IgG para rubiola, IgG para varicela, prueba treponémica rápida para sífilis, urocultivo y prueba rápida para VIH. Entonces, por supuesto que si la paciente tiene, por ejemplo, una lesión premaligna de cervix, pues no debería embarazarse hasta que podamos hacer el tratamiento de la lesión. Si la paciente tiene una glicemia elevada en ayunas, no debería optar por el embarazo hasta que las cifras de glicemia estén normales. En el caso de pacientes que son tipo de sangre negativo, ¿cierto? RH negativo, la paciente tiene que ser advertida que si la pareja es positiva tiene un riesgo de inmunización. Más adelante en clase vamos a aprender sobre eso. El hemograma para verificar si la paciente tiene algún problema, alguna hemoglobinuropatía, anemia, hemoparásitos en zonas endémicas, en este caso por ejemplo en Catatumbo, ¿cierto? Para plasmodio, toxoplasma IgG, a saber si la paciente tiene riesgo o no de presentar toxoplasmosis durante el embarazo. Si nunca ha presentado toxoplasma, tiene el riesgo de presentar toxoplasmosis en el embarazo. Entonces hay que advertirla para que no se contagie. IgG para rubiola, para saber que la paciente fue inmunizada y que en ese caso la paciente logró inmunidad protectora. IgG para varicela, si la paciente no tiene historia de haber padecido varicela o haber sido vacunada, pedimos IgG varicela porque en nuestro caso en Colombia el 50-60% de los pacientes han sufrido varicela, ¿sí? Entonces no tendría riesgo de presentar varicela durante el embarazo. Pero si la paciente no la ha sufrido, le recomendaríamos que primero se vacunara y que esperara 3 meses para el embarazo, porque la vacuna de la varicela es replicativa. No se recomienda el embarazo en los siguientes 3 meses después de la vacuna. Prueba rápida para sífilis. La sífilis es una enfermedad frecuente en nuestro medio. Hasta el 10% de las pacientes han tenido sífilis. Y si la paciente tiene sífilis y se la transmite a su feto, puede presentar el niño entonces sífilis congénita con defectos. Si nos damos cuenta que la paciente tiene sífilis antes del embarazo, ¿cierto? Y podemos tratarla, la paciente queda curada, en el 99% de los casos queda curada y no existirían secuelas si queda en estado de embarazo. Urocultivo porque la infección de orina es la infección más frecuente del embarazo y debemos tamizar qué pacientes pueden tener riesgo de hacer infecciones de orina durante el embarazo, que de hecho una infección de orina puede conllevar a una amenaza de parto prematuro. Prueba VIH rápida, por supuesto que ya saben que si no hacemos tratamiento para VIH, puede contagiarse hasta el 10 al 30% de los niños y con tratamiento para VIH evitamos que se contagien solamente 1 de 2.000. Bien, también se recomendaciones especiales para diabetes mellitus, enfermedad tiroidea, epilepsia, hipertensión, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, enfermedad renal crónica, anemia, trombofilia, asma, tuberculosis, neoplasias, obesidad mórbida, infertilidad y antecedentes de ITS. ¿Sí? Entonces, si yo sé que una paciente que, por ejemplo, tiene hipertensión y ella desea embarazo, entonces yo le digo, ¿está controlada? Sí, doctor, estoy controlada. Ah, bueno, voy a pedirte todos los exámenes de órgano blanco hipertensivo, voy a pedirte electrocardiograma, radiografía de pecho, te voy a pedir exámenes para mirar entonces el riesgo cardiometabólico, voy a ver que todo esté bien, te voy a dar la referencia con el internista y él va a decidir qué medicamento vas a tomar durante el embarazo que controle tu hipertensión, porque por ejemplo los medicamentos más comunes como los IECA, los ARA2, están contraindicados porque pueden causar defectos renales en el feto. Entonces la paciente diría, ah, bueno doctor, estoy controlada con los sartán y amlodipino. Entonces el especialista en medicina interna, ¿cierto? Puede hacer que le diga, no, de aquí en adelante vas a usar alfametildopa, ¿cierto? Que es un medicamento que es categoría B según la FDA para toma durante el embarazo y no se asocia a defectos, es buen antihipertensivo. Entonces, para cada una de esas enfermedades hay una recomendación de qué mínimo debemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, asma. La paciente debe ser advertida que no debe tomar corticoides orales ni aplicarse corticoides, tampoco antileucotrienos, antihistamínicos y que lo recomendado sería que usara como profiláctico de las crisis, ¿cierto? Budesonida y se podría usar el tratamiento con
salbutamol en caso de presentar crisis asmática. Entonces, para cada una, por favor, la van a leer. Sí, no vamos a hablar de cada enfermedad en el momento, no es el punto, sino que sepan que hay un protocolo y que está especificado para cada condición lo que se debe hacer. Vamos a continuar. En cuanto a condiciones previas, ¿cierto? Hay un plan específico de cuidado para decirle a la paciente cuál es la recomendación y ser advertida de qué riesgos tiene el hecho de que haya presentado, por ejemplo, un parto prematuro previo. Hay que decirle, si por ejemplo usted ha presentado 2 o 3 partos prematuros, ¿cierto? Sin causa aparente, lo más probable es que el riesgo de presentar un cuarto esté ahí. Y el riesgo de parto prematuro en la población promedio que nunca ha tenido un parto prematuro es 5 a 10%. En el caso de una mujer que ha tenido 3 partos prematuros, se eleva al 40%. Entonces la paciente tiene que ser advertida y ella puede hacer que diga, no, doctor, yo no quiero correr ese riesgo. Mis hijos nacieron prematuros y son enfermos porque presentan retinopatía de la prematurez, displasia broncopulmonar por la prematurez, ¿cierto? Parálisis cerebral por la prematurez. Entonces nadie me ha dicho que eso podía repetir. No voy a optar por tener otro hijo. Enfermedad tromboembólica venosa, cesárea previa, quiere decirle a la paciente que, por ejemplo, en el caso de cesárea previa, si ha tenido 3, 4 más cesáreas, pues hay la posibilidad de que la placenta se ubique en el sitio de la cicatriz de la cesárea anterior y la placenta entonces en el momento del parto penetre, la placenta es capaz entonces de penetrar todo el útero, el espesor de la pared del útero, y la placenta entonces no se expulsa. Y esa paciente tiene que ser sometida a una histerectomía. En el momento del parto hay entonces que realizarle una histerectomía y la paciente debe ser advertida de este riesgo. O sea, entre más cesáreas tenga, más riesgo tiene de presentar problemas de la placentación. Abortos previos, ¿cierto? Haber presentado un óbito previo, incompatibilidad RH, preeclampsia en el embarazo anterior, antecedente de hijos nacidos con bajo peso, con alto peso, antecedente de haber presentado una hemorragia postparto que posiblemente se va a repetir en el siguiente parto, antecedente de haber presentado una enfermedad trofoblástica gestacional o antecedente de depresión postparto. Para este mínimo de condiciones, debe uno marcar en la lista de chequeo sí o no y qué va a hacer al respecto. Y la misma resolución nos dice qué se debe hacer. Para cada una hay un plan de cuidado específico. Bien, en cuanto a la suplementación con micronutrientes, todas las mujeres deben ser advertidas que deben consumir un suplemento que tenga por lo menos 0.4 miligramos o 400 microgramos de ácido fólico y deben ser tomados 3 meses previos a la gestación y las primeras 10 semanas. ¿Sí? Y todas las pacientes deben ser advertidas de esto. O sea, la paciente, si a uno como paciente médico le dice, mire, es que esto evita los defectos del tubo neural, se ha demostrado que esto evita a largo plazo también en el recién nacido la leucemia, la paciente se tomaría el ácido fólico. Pero si no nos gastamos los segundos para explicarle, la paciente no haría caso con la intervención. La atención del cuidado preconcepcional también debe abordar pues, la planeación de la familia, el espaciamiento de los hijos, ¿cierto? Doctor, hay gente que le dice a uno, doctor, yo quisiera saber cómo puedo tener trillizos, porque yo quiero tener 3 hijos en mi vida y salir de ellos de una vez. Entonces uno le dice, mire señor, usted no sabe que los trillizos nacen prematuros, en el 100% de los casos nacen prematuros y tienen complicaciones. Doctor, yo no sabía eso. No, eso no es tan fácil. La especie humana viene concebida pues por ahora para un embarazo único. El embarazo gemelar es de alto riesgo. Y el embarazo múltiple de trillizos, cuatrillizos es de altísimo riesgo. El tiempo que debería tener mínimo entre un embarazo y otro es de 18 meses, ¿cierto? Entonces, todo eso debería abordarse, hablar con ella, informarla y pues ella libremente va a tomar su decisión. Se hablaría acerca de derechos sexuales y reproductivos, hablaríamos acerca de cómo se accede a los métodos anticonceptivos, ¿cierto? También cuáles serían los riesgos para el parto, para el puerperio, y pues también entonces podríamos hablar también de anticoncepción, por ejemplo, definitiva. Voy a poner un caso. Hay una paciente que ella tiene lupus eritematoso sistémico, está en diálisis y decide ir a preconcepción porque desea tener un hijo. Y se le explican los riesgos, se le dice que casi el 80-90% si no están en fase de remisión presentan preeclampsia, que puede ser grave. Y algunos pacientes dicen, no, yo no sabía esos riesgos, voy a optar por esterilizarme. O sea, hay que informarlas y la gente toma su decisión libremente. Y finalmente, pues, en la siguiente clase, a todas las pacientes con las cuales vamos a tratar en cuanto a lo reproductivo, debemos hablarles acerca de la sentencia C355 de 2006 y sus 2 alternativas, ¿cierto? Que es la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de que se presenten alguna de las 3 causales, o las 2 alternativas que son continuar con el embarazo o dar el hijo en adopción. Conforme a los hallazgos que tenemos entonces en la historia clínica respecto a la anamnesis, respecto al examen físico, respecto a los paraclínicos, ¿cierto? Pues vamos a hacer un plan de cuidado. Vamos a hacer unas referencias, unas contrarreferencias, ¿cierto? A los especialistas
que sean entonces de base. También vamos a remitir a odontología, a nutrición, a psicología, a trabajo social si es el caso, ¿sí? Y formulamos el ácido fólico. Entonces, chicos, existe un protocolo preconcepcional en Colombia, ¿cierto? Desde el 2013, desde hace ya bastante tiempo, hace más de 10 años. En el 2018, Colombia dijo que en la resolución 3280 se iba a implementar entonces el protocolo de atención preconcepcional, y en el 2019 Colombia dio un tiempo de espera hasta el 1 de enero de 2023. Sin embargo, usted como médico, aunque la consulta no se pueda cobrar como preconcepción, usted le puede decir a la paciente todo esto y solicitar los exámenes, ¿sí? Y las EPS los cubren. Entonces, para concluir, a todas las pacientes, ¿cierto?, que vengan a cualquier cita de consulta externa, pues deberíamos preguntarles si están en edad reproductiva, si tienen vida sexual activa, ¿cierto? Si tengo vida sexual activa, anticoncibe, usa doble protección, practica sexo seguro y responsable, usa condón, preservativo. No, doctor, anticoncibe con algo. No, doctor, piensa quedar en estado de embarazo. No, doctor, pero igual no anticoncibo, pues va a quedar en estado de embarazo, ¿cierto? ¿Le interesaría ir a una cita de preconcepción? Pues sí, doctor. Mire, solicite la cita. Y en esa cita uno hace toda esta actividad, ¿cierto? Toda esta intervención, uno debería hacerla en 30 minutos. Existen listas de chequeo. Tienen que solo hablando de la clase me gasté 30 minutos. ¿Sí? Existen listas de chequeo, uno con el tiempo tiene cierta práctica. Entonces, mínimo uno se gasta unos 20-25 minutos, ¿sí? Pero podemos hacerla completa. Yo hago el ejercicio porque yo la realizo. Finalmente, se le tiene que advertir a la paciente que desea tener su hijo, ¿cierto? Y que ya pues se vieron que todos los exámenes estaban bien, ya el especialista la valoró, se hicieron las intervenciones del caso. Se le dice, si después de 12 meses, ¿cierto?, no logras el embarazo, debes reconsultar porque presentas entonces infertilidad. Y en ese caso, pues debemos realizar, en el caso de la paciente femenina, ¿cierto?, histerosalpingografía, y en su pareja un espermograma básico. Y están contenidos en la resolución 3080 y los cubre el POS. Entonces no se trata no solamente de decirle, ay, no alcanzó el embarazo, bueno, hasta que llegue yo no. También vamos a mirar porque no alcanzó el embarazo, pedimos la histerosalpingografía y pedimos el espermograma básico y los interpretamos, ¿cierto? Y si es el caso, pues nos ayudamos del especialista, sea el ginecólogo o sea el urólogo. Muy bien. Entonces, esta fue la presentación de preconcepción. Entonces, me van a regalar unos 5 o 10 minuticos e iniciamos con interrupción voluntaria del embarazo. Bien, la pregunta, hasta ahora alguna duda, inquietud, los escucho. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame, Santiago. En el plan integral de cuidado, en la parte del parto pretérmino previo, entonces dicen que se le debe aconsejar sobre los beneficios de la progesterona en el siguiente embarazo, pero ahí no dice cómo se debe recomendar ni qué se debe usar. Sí, claro. Bien, bueno, ya te digo, entonces, si es el caso, porque de todas maneras, el médico general podría enviar a esa paciente, o sea, yo sí le recomiendo que toda paciente que tenga algún factor de riesgo, la remitas al ginecólogo. Pero les voy a adelantar, en el caso de un embarazo único, ¿cierto? Si la paciente va a tener un embarazo único, queda embarazada con un embarazo único, recomendaríamos la toma de 200 a 400 microgramos de progesterona desde el momento en que se entera que está embarazada hasta la semana 24-28. Entonces ya sabes, Santiago. Pero sin embargo, la recomendación es que toda paciente en la cual identifiques que tiene un alto riesgo, la adviertes de su condición, pero la remites al especialista de base. Sí, me faltó decirles eso. De hecho, cuando veamos control prenatal, se van a dar cuenta que existen 70 condiciones, son 75 más o menos, condiciones en las cuales, o si presenta alguna paciente esa condición, debe ser remitida a un nivel superior. Y se van a dar cuenta que cuando vayamos a práctica clínica, cuando vayan conmigo a práctica clínica, se van a dar cuenta que en el primer nivel prácticamente no podemos atender sino por ahí el 10% de las embarazadas en el parto, porque todas las demás pacientes tienen alguna de esas condiciones y el parto debería ser un nivel de complejidad superior. Entonces, para cada una de las pacientes que presente alguna condición, ¿cierto?, de las que hablamos, debe ser remitida al especialista de su campo o al ginecólogo, y pues nosotros le vamos a dar las indicaciones, vamos a decir, mira, en el parto prematuro se puede presentar de nuevo parto prematuro, la recomendación es que consumas entonces progesterona en el momento que te embarazas, ¿cierto?
200 a 400 microgramos cada día, y en ese caso se hacen otras intervenciones que escapan al momento de la presentación, pero sería, por ejemplo, esa paciente va a ser sometida a un examen que se llama cervicometría, que es medir la longitud del cuello uterino, y eso nos predice el riesgo de parto prematuro. Y en el caso de que se presente un alto riesgo, esa paciente va a ser sometida a una intervención que se llama cerclaje, que es colocar unos puntos en el cuello para que el cuello entonces no se abra, ¿sí? Entonces hay diferentes manejos. Entonces, para cada paciente de alto riesgo, la remiten al ginecólogo y la advierten. Ahora, para terminar también, me acordó Santiago, puede hacer que la paciente no haya hecho la preconcepción y nos llegue directamente embarazada con alguna condición que sabemos que se complica durante el embarazo. Va, un ejemplo. La paciente es hipertensa crónica, no anticoncebida. Y la paciente, ¿cierto?, nos llega con un embarazo de unas 10 semanas o unas 8 semanas, y la paciente no sabía que estaba en embarazo, y dice, doctor, vengo a ponerme un control de embarazo, yo soy hipertensa crónica, tomo losartán y tomo el loipino. Inmediatamente yo sé que la paciente llega, yo registro en la historia, coloco que la paciente no hizo preconcepción, ¿cierto?, que ya está tomando el losartán y el loipino. Inmediatamente le digo, mira, tiene que ir con el internista, tiene que ir con el ginecólogo, y uno debería, eso es lo ideal, uno debería como médico decirle, mire, vamos a cambiar el losartán en el loipino a alfametildopa, que no es teratogénico, y te cambio el medicamento e inicias este medicamento, alfametildopa, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. La paciente presenta epilepsia, está en estado de embarazo, no sabía que estaba en estado de embarazo, está tomando fenobarbital y fenitoína, los dos son teratogénicos. Inmediatamente consulta conmigo, debo cambiarla si la paciente tiene una crisis convulsiva que pueda ser susceptible de tratar con carbamazepina, debo cambiar la carbamazepina, debo remitirla al neurólogo para que el neurólogo inicie en ella un medicamento que tiene menos riesgo que la carbamazepina, que puede ser la motrigina, ¿cierto? O levetiracetam, ¿cierto? Y en ese caso, esos medicamentos que son de manejo especializado, pues los iniciaría él, pero yo puedo iniciar la carbamazepina, que de los 4 antiepilépticos típicos es el menos malo. Entonces, para cada una de esas condiciones, si la paciente ya llega en embarazo, nosotros tenemos que realizar entonces el cambio de medicamento. Otro caso es hipotiroidea crónica. Doctor, yo soy hipotiroidea. ¿Hace cuánto no te controla la TSH? Uy, doctor, hace un año. Y estoy embarazada. ¿Cuánto tomas? 100. Debería de una vez iniciarse un aumento del 35%. Entonces, señora, mire, aquí en adelante va a tomar, por ejemplo, 135. Sí, después van a aprender por qué hay que hacer eso. Pero por ahora, esto es como un repaso general. Les va a servir para todo lo que van a lo largo del semestre, pero saber que en cuanto a preconcepción existe una lista de chequeo que al final de semestre deben revisar, ¿sí? Porque ya al final de semestre han conocido cada entidad, de cada enfermedad han visto una clase. Entonces, para el fin de semestre, por favor, deberían revisar. Y por supuesto que en el internado van a revisar conmigo, y donde estén van a revisar de nuevo todos estos temas. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta, ¿esas listas de chequeo de las que nos habla, las podemos encontrar como para repagarlas o algo así? Sí, ¿o está no en se el puede? anexo. Está en el anexo, te vas al final de la resolución. En el anexo 1 está el protocolo de atención preconcepcional, está la lista de chequeo, son como 7 paginitas, la van a revisar. Y también tranquilos que ustedes van a tener rotaciones conmigo prácticas y van a revisar 5 temas conmigo. Van a revisar preconcepción y vamos a revisar tema por tema. Más o menos en charla como tal, ustedes conmigo ese día se gastan alrededor de 2 charlas de 1 hora. O sea, va a ser una charla de 2 horas y vamos a hablar de cada tema. Van a tener conmigo también charla, ¿cierto?, de anticoncepción. Cada método anticonceptivo va a ser revisado en su totalidad, a fondo. Van a tener conmigo charla de lactancia materna, van a tener conmigo charla de tamizaje de lesiones de mama, ¿sí? Van a tener también entonces conmigo charla de control prenatal. Entonces vamos a revisar los temas a fondo en la práctica, vamos a revisar los temas a fondo, pero necesito que por favor lean y memoricen, ¿sí?, la resolución, porque es de obligatorio cumplimiento y porque es parte del primer corte. Muy bien, chicos, entonces hemos visto pues la introducción a la resolución, hemos visto el tamizaje de cáncer de cuello uterino, hemos visto el tamizaje o detección temprana del cáncer de mama en poblaciones de bajo riesgo, ¿cierto? Hoy hemos visto preconcepción y espero poder ver entonces en 10 minuticos, iniciar entonces con el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces son las... Doctor, qué pena, antes de Dime. que termine, tengo una última pregunta. No, tranquila, Gina. ¿Qué complicaciones tiene una mujer que desde su última cesárea se embaraza antes de los 18 meses?
Sí, claro, eso se llama un periodo intergenésico corto. Entonces, existen complicaciones relacionadas con el solo hecho de estar embarazada sin cesárea. El solo hecho de estar embarazada tan corto hace que la mujer no se haya recuperado completamente de las adaptaciones del embarazo. Algunas adaptaciones jamás se recuperan, otras se recuperan en días, otras se recuperan en semanas y algunas se demoran meses. Entonces, una paciente, por ejemplo, que tiene un embarazo normal, una colombiana normal promedio de estrato bajo, normalmente esas pacientes tienen la hemoglobina en el límite y esas pacientes a lo largo del embarazo acaban con sus reservas de hierro, con sus reservas de ferritina y esas pacientes quedan depletadas, casi todas quedan anémicas, las colombianas más o menos todas quedan con hemoglobina en 10, 11 y deberían recuperarse en los siguientes meses, ¿sí? Y una paciente que inicia un embarazo con un periodo intergenésico corto, por solo el hecho de haber estado embarazada, ya tiene un riesgo alto de presentar anemia. Y la anemia complica el desarrollo, neurodesarrollo fetal, también produce parto prematuro, restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia, óbito. Entonces, esa paciente puede tener anemia. Esa paciente que ha tenido un embarazo tan corto, ¿cierto? Un periodo intergenésico tan corto, pues va a tener también problemas psicosociales porque no acaba de tener un hijo cuando ya está teniendo otro, ¿sí? Esa paciente, en el caso, por ejemplo, de una cesárea previa, puede presentar, ¿cierto? Si llega a presentar actividad uterina, podría presentar riesgo de ruptura uterina, de disencia de la cicatriz uterina. Entonces, no se recomienda que ninguna paciente, ¿cierto?, tenga un embarazo después de cesárea, mínimo después de 18 meses. No se recomienda que alguien tenga antes de 18 meses. Algunos libros dicen que el periodo intergenésico, la espera debe ser de 24 meses, por el riesgo que puede presentar entonces a lo largo del embarazo de disencia. Y si llegara a presentar contracciones, por ejemplo, por una amenaza de parto prematuro, perfectamente podría presentar una ruptura uterina que tiene una gran morbimortalidad. Entonces, los pacientes no saben, ¿sí? O sea, los pacientes no son médicos. Uno tampoco sabía hasta que no pasó por esos semestres. Entonces, la mujer tiene la cesárea y dice, yo quiero tener mis hijos tempranos, es mejor que se críen juntos como hermanitos gemelos. Entonces, voy a tener un hijo, por ejemplo, a los 6 meses o un año de haber presentado el parto, ¿sí? La paciente no es debería ser advertida de momento en que se le atiende el parto, busca la atención primaria y se dedican solo a eso, ¿sí? No al médico que le tocó, no al médico que dice, yo quiero especializarme, por ejemplo, en patología y ya que los pacientes no me hablen. A mí no me gusta hablar con los pacientes. Entonces los pacientes ya me llegan todos, ¿cierto? O fragmentos del paciente o el paciente ya no me llega vivo. Pero mientras pasa la especialización, si no lo hace bien, si no lo hace como debe ser lo que uno haga, que es hacerlo bien, ¿cierto? Y lo hace por hacer, pues tampoco nos sirve. La idea es que ejerzan medicina mientras que se especializan del mejor modo. Y aún si se especializan, tienen que hacer promoción y prevención. Lo que yo les decía, usted es el especialista en endocrinología, tiene pacientes diabéticas tipo 1 en edad fértil, con glicosilada elevada, y no le advierte a las pacientes que si quedan en estado de embarazo pueden tener hijos con defectos, ¿cierto?, con malformaciones, y no le advierte a la paciente que hay que concebir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Usted es neurólogo, tiene una paciente que toma anticonvulsivantes clásicos que tienen alto riesgo de malformación, y usted no le advierte a la paciente que si queda en estado de embarazo tomando esos medicamentos puede tener hijos malformados, o no le advierte que si quiere un embarazo podríamos cambiar el medicamento. Entonces, eso es de ponerse la manito en el corazón y que no deberían nacer niños sin planear. Ya hablamos que el 50% de los embarazos en Colombia son no planeados. Y en estratos bajos yo me atrevo a decir que el 99%, o sea, donde yo trabajo, en una zona de estrato 1, 2 y 3, no conozco ninguna paciente, la verdad no conozco ninguna paciente que me diga que, doctor, es que a mí vengo a la consulta de control prenatal y previamente había hecho preconcepción. Se dirán, bueno, doctor, entonces, ¿qué pasa ya con la salud sexual y reproductiva? Entonces, uno, pues que la preconcepción no se oferta porque les dije que pues, el gobierno había dicho que iniciábamos en 2018 y para ese momento vamos que para el 2023. O sea, el protocolo en Colombia existe desde 2013, pero es tan difícil en Colombia de implementar alguna medida, ¿cierto? En la misma academia a veces no educamos en cuanto a PIP. Entonces, todo el mundo sabe que es mejor prevenir que curar, pero, por ejemplo, miren el caso de preconcepción. El protocolo en el 2013 iba a ser obligatorio a partir del 2023, ¿sí? 10 años después. Hay países desarrollados, hay países europeos donde ellos se ufanan de decir, bueno, acá no nace ningún niño, ¿cierto? Porque de verdad que nacen muy pocos hijos en Europa. Y dicen, y los pocos que nacen, todos fueron productos de embarazo planeado con preconcepción. Hay tasas de preconcepción en países desarrollados del 80-90%. España, que tiene bastantes inmigrantes, tiene una tasa de preconcepción del 40-50%.
Eso es elevadísimo comparado con Colombia, donde tenemos una tasa de 1%. Acá el 1% de las pacientes fueron a preconcepción. Entonces, por favor, ofertamos el servicio demanda inducida, ¿cierto? La paciente debe ser inducida a hacer la consulta, no esperar a que la paciente llegue, hacer la demanda. Y aprendemos todo sobre preconcepción, lo mínimo que es lo que tenemos que aprender del protocolo, pero si pueden aprender más, mejor, y ofrecemos el servicio. Entonces, eso en cuanto a preconcepción. Doctor, otra pregunta respecto al que usted hablaba de las personas con anemia o hemoglobina baja. Si yo le doy suplementos de hierro como el sulfato ferroso, ¿por cuánto tiempo está recomendado el esquema o cómo es? Bien, a lo largo del semestre pues vamos a revisar cada tema, van a revisar anemia y embarazo, pero pues de modo general, ¿cierto? La anemia más frecuente en nuestro medio es la anemia ferropénica, la falta de hierro. La falta de hierro sea por pobreza, porque no tenemos plata para comprar entonces proteína animal, ¿cierto? O porque las pacientes tienen ciertos hábitos alimenticios. Por ejemplo, hay pacientes, muchachas que le dicen a uno de clase media, de clase alta, es que yo no como ningún producto de origen animal porque me envejece, ¿sí? Entonces, la principal causa de anemia es la anemia ferropénica, la falta de hierro en la dieta, y daríamos un suplemento, ¿cierto? Dependiendo de los niveles de hemoglobina, hasta alcanzar una hemoglobina ideal preconcepcional de 12, y el tiempo que nos gastamos en alcanzar la hemoglobina preconcepcional a 12, ¿cierto? Lo vamos a dar también para llenar las reservas. Voy a poner un ejemplo. Tengo la hemoglobina en 10 y el tratamiento que es de 3 miligramos de hierro elemental por kilogramo cada día, ¿cierto? Me sube la hemoglobina más o menos 1 gramo cada 15 días. Entonces yo tengo la hemoglobina en 10, con un mes me subiría 2 gramos y llego a 12. Y ese mismo tiempo que me gasté subiendo la hemoglobina, debo darlo, ¿cierto? Para llenar las reservas de hierro. Entonces voy a dar un mes para el tratamiento y un mes para llenar las reservas de hierro. Tranquilos, que eso lo vamos a aprender en la clase de anemia y embarazo. Por supuesto que la resolución es para médicos, o sea, que tranquilos, o sea, yo les voy a hablar como para que conozcan todo acerca de la resolución. En las preguntas que le van a hacer ahorita en el primer corte, no les van a preguntar cuál es el tratamiento de la anemia preconcepcional, tranquilos. Pero sí les van a decir, por ejemplo, ¿cierto? Una de las entidades que debe tamizarse en preconcepción es la anemia, ¿cierto? Mediante un examen de hemoglobina, un hematocrito. Sí, ¿cierto? Pero nos dirían, una de las entidades, ¿cierto?, que debe tamizarse en preconcepción, ¿cierto?, es el IMC, el sobrepeso, por ejemplo, IMC de 25. Entonces uno dice, no, pues 25 está en el límite, ese no. Entonces, ese tipo de preguntas les van a salir. O sea, no les van a preguntar nada que no esté escrito en la resolución. Y tranquilos que para cada tema, a lo largo del semestre se desarrolla una clase, pero por ahora es indispensable que antes de ir a rotar a todos los servicios por los cuales van a pasar, ¿cierto? Sepan que existe una resolución de obligatorio cumplimiento en cuanto a todo lo que tiene que ver con materno-perinatal en Colombia. Muy bien. Entonces, son las 6:05, chicos. Volvemos a retomar clase en 5 minuticos, 6:10 retomamos clase, chicos. Muy bien. Bueno, la interrupción voluntaria, por donde lo veamos, no se puede simplificar, ¿sí? Por donde lo veamos es algo que puede ser, no necesariamente, pues, doloroso, ¿sí? Porque algunos pacientes dicen que no necesariamente doloroso psicológicamente, físicamente, pero pues en otros casos, por supuesto que sí. Bien, entonces, dentro de las intervenciones individuales de la subruta materno-perinatal encontramos, ¿cierto?, en el segundo componente, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, toda paciente que viene a preconcepción debe ser advertida, ¿cierto?, de los riesgos de su estado de salud respecto a un futuro embarazo. Y si, por ejemplo, la paciente dice, no, yo soy de muy alto riesgo, yo no deseo embarazarme, por ejemplo, tengo cierta condición que se complicaría con el embarazo. Por ejemplo, tengo hipertiroidismo. El hipertiroidismo en el embarazo puede complicarse con tormenta tiroidea, tener una mortalidad del 1%. Entonces la paciente dice, no, yo quedé embarazada y no me falló el método anticonceptivo y eso amenaza mi vida. Puedo complicarme con una tormenta tiroidea y quiero optar por la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Entonces, la paciente que viene a preconcepción debe ser advertida de la sentencia C355, ¿cierto? Y sus alternativas, continuar el embarazo y dar el hijo en adopción. Toda paciente en edad reproductiva debe ser advertida, ¿cierto? Que tiene en Colombia, se presenta derecho a interrumpir el embarazo bajo 3 causales. Y hay 2 alternativas.
Muy bien, entonces, ¿por qué estas cruces? Pues porque cada interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Pues es, por un lado, pues es una vida que se pierde. Yo soy pro vida, pero no va al caso ahorita discutir que si soy pro aborto o no aborto. Yo hago mi trabajo, que es cumplir con el PIP, y por supuesto que del otro punto de vista, que es una paciente que se practica un aborto clandestino y se complica, ¿cierto? Pues por supuesto que es mejor que la paciente se practique el aborto médicamente, y más si tiene la causal. Estamos en Colombia, es un país de derecho. Entonces, no deberían existir muertes, ¿cierto?, por abortos clandestinos. Hoy en día existen métodos farmacológicos seguros para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, y las pacientes deben saber que tienen este derecho. Bueno, entonces lo que les digo, el aborto clandestino todavía es frecuente. Desde la llegada del misoprostol, pues es menos la mortalidad. La gente va y compra las pastillas de misoprostol. Antes la gente se practicaba abortos a través de instrumentación rudimentaria, y las personas llegaban con sepsis, con úteros perforados. Entonces, según Profamilia, se considera que más o menos en Colombia puede ser que se presenten 300.000 abortos clandestinos. Acuérdense que dijimos que en Colombia más o menos, según las estadísticas del DANE, nacen entre más o menos casi 600.000 niños año, ¿sí? Casi 600.000 niños año. Y más o menos en Colombia ocurren de modo espontáneo, más o menos, ¿sí?, unos 100 a 200.000 abortos espontáneos. Y se considera que en Colombia puede ser que haya más o menos unos 300.000 abortos clandestinos. ¿Sí? Quedamos que, según Profamilia, solamente se han practicado legalmente en el 2018 solamente 30.000. Entonces, de verdad que son bastante los abortos clandestinos con misoprostol. La gente toma misoprostol. Bien. Siempre un aborto seguro. Dame un segundo. Amor, ¿me ayuda con la puerta de nosotros? Que la abre y la ajusta. Un aborto seguro siempre será de riesgo más bajo comparado con un aborto clandestino, ¿cierto? La mortalidad materna observada en los casos de los abortos legalmente practicados antes de las 12 semanas es menor de 1 por cada 100.000 interrupciones. A nivel local, de los posiblemente 200.000 abortos provocados, menos del 10% se realizan de modo legal, ¿cierto? Según Profamilia. Bueno, entonces, dentro de los antecedentes históricos, en 2005, Mónica Roa presentó una demanda y ganó la demanda, ¿cierto?, ante la Corte Constitucional para que el aborto fuera entonces legal. Y en Colombia se estableció que iba a ser legal bajo 3 causales, ¿cierto?, que son las causales establecidas en la sentencia C355. Bueno, entonces, ¿cuáles son las 3 causales para permitir el aborto legal en Colombia? Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o salud de la mujer, certificada por un médico. Más adelante la Corte permitió que también lo certifique un psicólogo. Puede hacer que amenace la vida de modo, en su parte orgánica, ¿cierto?, o psicológica, o que amenace la vida, entonces también por problemas sociales, psicosociales. Cuando exista malformación grave del feto que haga que sea inviable, ¿cierto?, su vida extrauterina, o cuando el embarazo sea resultado de una conducta, ¿cierto?, de abuso sexual. Bien, entonces es un derecho fundamental de las mujeres colombianas, ¿cierto? A todas las mujeres en edad reproductiva deben ser empoderadas en derechos sexuales y reproductivos, y deben conocer que existe en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo bajo 3 causales y sus 2 alternativas. Bien, el recurso humano, pues deben ser médicos entrenados, ¿cierto?, enfermeras jefes, enfermeras profesionales entrenadas o médicos especialistas, ¿cierto? También vamos a apoyarnos de psicología y trabajo social. Las interrupciones voluntarias en pacientes con embarazos menores de 10 semanas, por lo demás sanas, sin factores de riesgo, pueden ser realizadas y practicadas en primer nivel de modo ambulatorio, ¿sí?, en casa. Entonces, pacientes, por ejemplo, con 6, 7 semanas de embarazo, producto, por ejemplo, una conducta de abuso, esa interrupción, si la paciente opta por ella, la puede realizar, la puede practicar un médico general, y ese médico general está en toda la capacidad de realizarla, ¿cierto?, si está debidamente entrenado y si no es objetor de conciencia, ¿sí? La objeción de conciencia es cuando uno objeta que no va a realizar el procedimiento, más en Colombia no existe hacer objeción de conciencia respecto a informar a la paciente de su derecho. Ojo con eso. Entonces, uno puede ser pro vida y no realizar el procedimiento, pero usted no puede, ¿cierto?, no informarle a la paciente, negarle el derecho a información acerca de su derecho en la interrupción voluntaria del embarazo, y también las 2 alternativas. La objeción de conciencia tiene que ser personal y obviamente por escrito. Bueno,
Entonces, si la mujer decide interrumpir el embarazo, solamente puede mediar 5 días calendario, ¿cierto? 5 días calendario, no hábiles 5 días calendario, desde el momento en que ella opta por la interrupción, el médico certifica la causal y se le realiza el procedimiento. Realizamos la consulta inicial, ¿cierto? Verificamos el estado emocional de la paciente, las condiciones psicosociales, ¿cierto? Confirmamos el estado de embarazo, confirmamos la edad gestacional y verificamos que el embarazo no sea un embarazo extrauterino o un embarazo molar, un embarazo de alguna característica que ponga en peligro la vida y que haya que solucionarlo inmediatamente, ¿sí? Si es un embarazo, por ejemplo, molar, eso es una neoplasia, entonces abarca o, digámoslo así, se escapa del campo de aplicación de una interrupción voluntaria de embarazos. Bien, orientamos a la paciente, le damos la asesoría y ella de modo autónomo tiene que decidir si tiene la causal, si opta por la interrupción o por alguna de las dos alternativas, continuar con el embarazo o dar el hijo en adopción. Se realiza la interrupción farmacológica o no farmacológica del embarazo, dependiendo del tipo de paciente, y si es inmediatamente se realiza la interrupción, por supuesto que la paciente, ¿cierto?, va a anticoncebir si es el método, si es el caso, por ejemplo, de una paciente que fue abusada, pues no, pero si es el caso de una paciente que teniendo una condición mórbida, no anticoncebida y quedó embarazada y esa condición mórbida amenazaba su vida e interrumpió, pues por supuesto que no va a volver a pasar y debe anticoncebir. Lo que yo les decía en preconcepción, una mujer de alto riesgo reproductivo debería estar anticoncebiendo. Y vamos a realizar una consulta de seguimiento. Bien, entonces la consulta inicial, ¿cierto? No nos dicen el tiempo establecido, pero si es una consulta, por ejemplo, producto de una conducta de abuso sexual, es una conducta por urgencias, ¿cierto? Larga, con toda la toma de pruebas, la llamada a las autoridades, etc. Entonces nos dice la ley que el profesional en medicina está en la capacidad de identificar las causales y verificar el cumplimiento de los requisitos, ¿cierto? Y expedir el certificado en 2 casos, que son, en el caso de que se presente una malformación incompatible con la vía extrauterina y en el caso de que la paciente presente una condición, llámese orgánica o psicosocial, que con el embarazo se complique y amenace la vida materna. Bien, también un profesional de psicología pues, puede certificar, ¿cierto?, que la paciente presenta una condición psicosocial que amenaza su vida. Existe un curso, hay que hacer un curso que es el curso para formación en cuanto a salud sexual y reproductiva, y ese curso entonces lo van a realizar ustedes, es un curso sobre la violencia sexual. Bien, entonces la consulta inicial se va a brindar, pues por supuesto que con un ambiente de comprensión, es un ambiente entonces que vamos a hacer juicios de valores, ¿cierto?, en el que vamos a ayudar a la paciente, y es un ambiente entonces de hablar acerca de derechos sexuales y reproductivos y buscar lo mejor para el paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? En los casos de violencia sexual, no necesariamente tiene que traer ya la denuncia puede ser interpuesta posteriormente. ¿Listo? Bien, entonces, realizamos entonces una consulta con su anamnesis, con sus antecedentes reproductivos, ¿cierto? Realizamos el examen físico, confirmamos el embarazo, confirmamos el tamaño del útero, la edad gestacional, ¿cierto?, para saber qué tipo de intervención vamos a realizar, si farmacológica o no farmacológica. Les voy a pedir un segundo, regálenme unos 5 minuticos que voy a poner a cargar el celular. ¿Me confirman, chicos, que me escuchan? Sí, doctor. Sí, Bien, señor. continuamos. Vale, continuamos. Entonces, vamos a realizar en la consulta inicial, ¿cierto? Pues el motivo de consulta, vamos a verificar todos los antecedentes personales, vamos a dejar registrada la historia reproductiva, vamos a verificar que no tenga algunos síntomas de algunas infecciones producto, por ejemplo, del abuso. Cuando vean la clase de abuso sexual, pues vamos a hacer profilaxis contra VIH, vamos a hacer profilaxis y tratamiento para sífilis, profilaxis para hepatitis B si es el caso, ¿cierto? Vamos a tamizar si hay hepatitis C. Y también pues vamos a no solamente a tratar la parte orgánica de interrumpir el embarazo, sino también todo el apoyo psicosocial. Confirmamos que está embarazada, existen en Colombia 4 pruebas rápidas. Todas las pacientes tienen derecho a prueba rápida para hepatitis B, todas las pacientes tienen derecho para prueba rápida de VIH, prueba rápida para sífilis y prueba rápida de embarazo. Van a contar con ellas en los puestos de salud. Sí, son pruebas rápidas de casetas, una prueba de embarazo casera. La realiza la auxiliar, inmediatamente uno confirma que la paciente está en estado de embarazo. El embarazo ectópico o la mola no son frecuentes. El ectópico es 1 de cada 300 y la mola es 1 de cada 3000. Lo más frecuente es que esté embarazada,
¿cierto? De modo intrauterino y único, porque el embarazo múltiple tampoco es tan frecuente, solamente uno de cada 300 embarazos. Lo más frecuente es que la mujer está embarazada de un embarazo intrauterino, ¿cierto? Que no es molar y que es único. Bien, entonces como norma general, lo único que necesitaríamos para saber que la paciente está embarazada es la prueba de embarazo, ¿cierto? Es importante saber si la paciente es RH negativo para hacer la inmunoprofilaxis, lo van a aprender más adelante. Entonces, todas las pacientes que sean negativas, con RH negativo y que cursen con embarazo de más de 6 semanas, deben recibir la inmunoprofilaxis para evitar sensibilizarse en el caso de que el feto sea positivo, tenga glóbulos rojos con RH positivo. En el caso de anemia, pues hay que sospechar entonces clínicamente anemia por palidez palmoplantar y solicitar entonces la hemoglobina, ¿sí? Para saber si la paciente amerita algún tratamiento, que puede hacer que con el tratamiento de la interrupción sangre y pues termine entonces con la necesidad de transfusión. A todas las pacientes, independientemente del tipo de interrupción voluntaria que se vaya a realizar, pues hay que hablarles de derechos sexuales y reproductivos y decirles que se puede hacer tamizaje para ITS. Ya les dije que había prueba rápida para sífilis, prueba rápida para VIH y prueba rápida para hepatitis B. La exploración ecográfica no es necesaria, ¿sí? No es necesario someter a la paciente a la exploración ecográfica. Si la paciente decide que sí, porque alguna sospecha, que pensamos que hay un embarazo ectópico, un embarazo molar, pues en ese caso se va a realizar. Pero la verdad, antes de las 6 semanas no es necesario que se haga un ecográfico. Bien, no es necesario que la paciente sea vista por psicólogo, o sea, no es obligación que la paciente sea vista por psicología para poder entonces decir que vamos a llevarla a interrupción. No es necesario. Idealmente estos servicios deben ser prestados por profesionales de psicología o de trabajo social, ¿sí? O profesionales, ¿cierto?, capacitados en derechos sexuales y reproductivos. Las niñas menores de 14 años tienen su derecho a decidir libremente respecto a la sentencia C355. Y lo mismo las mujeres con discapacidad mental. No necesariamente indican que tienen pérdida de la posibilidad de vivir. Doctor, 2 diapositivas atrás. Quedamos en esta diapositiva. En la anterior, en la que tenía una imagen de la familia con síndrome de Down. Muy bien. Entonces, no es obligatorio, ¿cierto?, que necesariamente una paciente con síndrome de Down o una paciente con discapacidad, no es obligatorio que la madre decida por ella. Doctor, se le escucha muy lejos otra vez. ¿Qué pena? Bien. No es obligatorio, ¿cierto?, pacientes con síndrome de Down, la madre decida por ellas, o tampoco con pacientes con discapacidad mental. Bien, en el caso de menores de 14 años también prima la decisión de la menor sobre la decisión de los padres. Brindamos toda la información, hablamos acerca de la sentencia C355, sus 2 alternativas, y según la edad gestacional, ¿cierto?, también le ofrecemos a la paciente los diferentes métodos para interrumpir, sean farmacológicos o no farmacológicos, dependiendo de la edad y dependiendo del tipo de paciente. Hablamos de la asesoría en derechos sexuales y reproductivos, hablamos sobre anticoncepción, si es el caso, iniciamos el procedimiento de interrupción, ¿sí?, y citamos a control. Entonces, de modo general, ¿cierto?, hay 2 métodos, el método farmacológico y el método quirúrgico. Decimos que el método quirúrgico hasta la semana 15, ¿cierto?, va a ser idealmente con una jeringa que se llama jeringa MEU, aspiración intrauterina, y con medicamentos, ¿cierto?, hasta la semana 10 lo recomendado es mifepristona más misoprostol, y después de la semana, hasta la semana 12, misoprostol solo. Bueno, entonces, van a aprender, pues, de memoria, no es necesario que se la aprendan, pero puede hacer que de pronto en el previo les aparezca cuáles son los esquemas que hay de mifepristona y misoprostol para realizar la interrupción. Lean la monografía de cada producto, tranquilos que va a haber en la rotación, va a haber un profesor que va a hablar acerca de interrupción como tal en la rotación práctica, ¿sí? Existen 2 esquemas, solo con misoprostol o con misoprostol y mifepristone, ¿cierto? Hay diferentes esquemas en la literatura, la resolución nos ofrece algunos,
nos los vamos a aprender pues para el previo, pero lo importante es que sepamos que se ofrece. Normalmente, por ejemplo, en mi entidad lo hace un ginecólogo, pero según la resolución, pues un médico lo puede hacer, ¿sí? Pero debe estar entrenado. Lo importante es que usted no le quite el derecho a la paciente y pues usted haga la remisión correspondiente. O sea, si la paciente tiene su derecho de interrupción, ¿cierto? Usted hace la remisión correspondiente y la EPS tiene una ruta, ¿sí? Ahora, si usted es el único médico en el rural, pues usted, antes de contratarlo, la EPS o la IPS tendrá que decirle, bueno, doctor, acá usted va a ser el médico que va a realizar la interrupción. Entonces se puede decir, no, yo soy objetor de conciencia, no la va a realizar. Ah, bueno, ¿cierto? O yo sí la voy a realizar, entonces le van a decir, bueno, demuéstreme que está debidamente certificado y entrenado. Y normalmente a uno, el departamento, normalmente se hacen jornadas de capacitación y uno es certificado. Sí, pero normalmente esto está a cargo de los ginecólogos. Entonces, el uso de mifepristón y misoprostol, ¿cierto? Es efectivo en el 94% de los pacientes, ¿cierto? Ahora, si la paciente no presenta el aborto completo con mifepristón y misoprostol, ¿qué es aborto completo? Pues que presente expulsión sin hemorragia y que se haga una ecografía en la que se demuestra que el útero está vacío, o si la paciente presentó expulsión y no presenta hemorragia, ¿cierto? Se supone que entonces presentó expulsión del producto. Solo en 6% de las pacientes que reciben mifepristón y misoprostol no se produce entonces la expulsión completa y serían sometidas a un procedimiento entonces, ¿cierto? Quirúrgico, llámese entonces aspiración endouterina con AMEU o entonces una aspiración, ¿cierto? Con vacío. Entonces acá están los regímenes que les digo, hay regímenes entonces en este caso de misoprostol solo, antes de las 13 semanas 800 microgramos, entonces pueden ser sublingual cada 3 horas, ¿cierto? Y se pueden dar 2 o 3 dosis. Y hay que tener cuidado porque después de la semana 13, el misoprostol puede conllevar a producir hemorragia y contracciones uterinas severas y puede terminar la paciente con hemorragia. Entonces, de modo general, chicos, se aprenden los regímenes de modo general. El médico general debería tratar a las pacientes antes de las 10 semanas, ¿cierto? De modo ambulatorio, con medicamentos, si está entrenado, ¿cierto? Misoprostol y mifepristone, o con aspiración endouterina, el médico general. Ya el especialista, pues, de todas las pacientes en todas las semanas de embarazo. Pero después de la semana 10, no debería hacerlo un médico general la intervención, sino debería ser el especialista, o no debería ser un médico general en primer nivel, sino en un segundo nivel. ¿Listo? A mayor tiempo de edad gestacional, mayor riesgo de hemorragia severa. Entonces, antes de las 13 semanas, el misoprostol lo podría usar un médico general, ¿sí? Entrenado. Pero después de las 13 semanas, no. Cuando las mujeres solamente utilizan misoprostol, el 85% presentan el aborto completo y 15% no presentan el aborto. Pueden presentar entonces aborto retenido o pueden continuar con el embarazo, ¿sí? Entonces, en esos casos, pues se realizaría un procedimiento quirúrgico. Entonces, una aspiración endouterina o una aspiración entonces al vacío. Y solamente menos del 1% de las pacientes tratadas con misoprostol presentan alguna hemorragia de gravedad. Entonces, miren que de todas maneras uno debe entrenarse. Yo les recomendaría que en el caso de ustedes, pues tienen que saber que existe la interrupción voluntaria, certificar la causal, ¿cierto? Si son objetores de conciencia no hacen el procedimiento, pero igual, pues deberían apoyarse con el ginecólogo porque debe haber una red establecida para que la paciente se haga la interrupción. Bien. Como efecto secundario del misoprostol, pues tienen que saber que causa fiebre, escalofrío, hipertermia, vómito, diarrea, ¿cierto? Y que normalmente esos síntomas son leves y normalmente no necesitan medicación alguna. Se ha demostrado que cuando la paciente no presenta el aborto y continúa el embarazo, en algunos casos el misoprostol puede causar entonces defectos fetales y la paciente pues debe ser advertida. Muchas pacientes optan por la interrupción, se toman el misoprostol, no interrumpen el embarazo y algunas deciden continuar con el embarazo, ¿sí? Entonces, hay que decirle a la paciente que tiene que ser advertida que puede hacer que presente entonces algún defecto. Hay pacientes que dicen, ay doctor, el niño está para vivir porque no murió con el misoprostol, entonces voy a continuar con el embarazo. Sí, en 20 años pues uno aprende de todo. Entonces hay que advertir todo esto a las pacientes. Que la paciente me diga, no, mi hijo me nació enfermo y usted no me advirtió. La efectividad del tratamiento con medicamentos es pues, del 85% con misoprostol y 95% con mifepristone y misoprostol. Y pues ya sabemos que es del 15 al 6% de la necesidad entonces de aspiración. El uso de métodos farmacológicos por encima de las 10 semanas, ¿cierto? Requiere supervisión directa.
debe realizarse por un médico que tenga acceso a un segundo nivel, a contar con ginecología, contar con sala de partos, ¿sí? Y no puede realizarse en modo ambulatorio por consulta externa. Cuando se utiliza el método farmacológico después de la semana 20, debe realizarse la inducción de la sistolia fetal antes del procedimiento, ¿sí? Entonces, después de la semana 20, se considera que el feto entonces debe llevarse a sistolia y pues hay diferentes métodos. Eso ya es como para que sepan, pues en Colombia está esa normatividad. Para el expulsivo del óbito fetal posterior a la administración de algunos de los métodos, se requiere un servicio obstétrico de mediana o alta complejidad. La interrupción voluntaria no tiene límite de edad gestacional. Si una paciente opta por la interrupción voluntaria en semana 30 se puede realizar, en semana 34, en semana 40. O sea, la idea es, entre más temprano uno identifique la paciente que desea la interrupción, menos complicaciones va a tener ella, porque a mayor edad gestacional, más complicaciones. Entonces, asesoren a las pacientes en cuanto a su derecho reproductivo de la interrupción para que las pacientes que están embarazadas, que van a optar por interrupción, pues idealmente opten por ella temprano, en semana gestacional antes de la semana 13 o antes de la semana 20 por tarde. Igual, en Colombia no existe el límite para acceder a la interrupción. Si una paciente dice, no, es que yo tuve un embarazo producto de violación, yo no le conté a nadie, hasta ahora pues quiero contarle a usted, doctor, ya llevo 30 semanas de embarazo, todavía puede optar por la interrupción. Uno espera que la paciente presente dolor, cierto tipo cólico y que presente sangrado, que no es abundante. Uno podría utilizar ibuprofeno sin miedo, ¿cierto? 400 miligramos cada 3 o cada 4 horas, sin sobrepasar 3.2 gramos en 24 horas para calmar el dolor y la hipertermia. Y normalmente uno le dice a la paciente que el sangrado va a ser abundante, ¿cierto? En los primeros días y después va lentamente a disminuir y finalmente el sangrado va a cesar en las siguientes semanas. En los casos que uno dispone, por ejemplo, en Colombia, estamos acá en Cúcuta, dispone uno de ecografía, pues solicita una ecografía para confirmar que hay entonces un aborto completo. Hasta la semana 15, ¿cierto? Pues se realiza aspiración al vacío manual o eléctrica. Y no se recomienda la dilatación y curetaje convencional porque es más doloroso, la recuperación es más larga, hay más complicaciones y también porque puede presentarse, por ejemplo, laceraciones del cuello uterino que pueden alterar ese cuello para futuros embarazos y causar parto prematuro. Entonces lo ideal es que se haga o con el dispositivo AMEU de aspiración manual endouterina o con aspiración eléctrica, pero no con dilatación y curetaje con legra fría. En edad gestacional mayor de 15 semanas, lo recomendado es hacer entonces aspiración, ¿cierto? O llevar al niño a sistolia, ¿cierto? Que el fetico entonces presente la muerte y después entonces se puede hacer sección de las partes fetales con pinzas y entonces después de eso la aspiración. Bien, entonces, en algunas mujeres pues hay que prepararles el cuello de la matriz, lo que yo les decía, no se puede legrar en frío con legra cortante porque puede dañar el cuello. Entonces lo ideal es preparar el cuello, hay unos dilatadores especiales para que el cuello no se desgarre, porque ese desgarro podría causarle a la señora riesgo de parto prematuro para futuros embarazos, ¿sí? Supongamos que la primera relación que tuvo la chica de 13 años fue abusada y la llevamos al legrado cortante y le dañamos el cuellito, se le laceró el cuellito y la paciente entonces después presenta partos prematuros. Entonces lo ideal es no legrado cortante, ¿cierto? Si la paciente tiene más de 13 semanas, entonces métodos pueden ser farmacológicos o idealmente no farmacológicos, maduración cervical, preparación cervical, ¿cierto? Y lo ideal es no legrado cortante, sino aspiración eléctrica o aspiración manual. Prevención del dolor, ya dijimos que podríamos usar ibuprofeno y también prevención de infección con una dosis de 100 miligramos antes del procedimiento de doxiciclina y 200 miligramos después del procedimiento. En los casos de pacientes que sean alérgicas a la doxiciclina o que estén bajo el periodo de lactancia materna o que presenten intolerancia gástrica a la doxiciclina, van a tomar metronidazol. Bien, y pues, como les digo, si por ejemplo la interrupción voluntaria fue porque yo no estaba anticoncebiendo y yo tengo una condición de alto riesgo que amenaza mi vida, sea orgánica o psicosocial, y quedé en estado de embarazo porque yo no anticoncebía, pues lo ideal es que no vuelva a suceder. Entonces se practica la interrupción y se inicia el método anticonceptivo. Bien, entonces vamos adelante, vamos a hablar sobre anticoncepción. Inmediatamente hacemos la asesoría de interrupción voluntaria, pues si es el caso le decimos, señora, mire, una vez va a anticoncebir y debería inmediatamente
se hace la consulta de la interrupción, pues también entonces hacer la provisión anticonceptiva. Bien, normalmente las mujeres pueden retomar sus actividades en 1 o 2 días después de la interrupción, ¿sí? Y decirle a la paciente, pues, de ser advertida de cuándo consultar si creemos que la paciente necesita mayores visitas de seguimiento. Entonces, normalmente le decimos, mire, se va a tomar esas pastillas de misoprostol, se va a aplicar estas pastillas, entonces, por ejemplo, vaginales de misoprostol, tantas dosis, y va a venir a la semana. Pero si necesitamos más controles, pues realizamos más controles. Entonces, para terminar, ¿cierto? Hay que promocionar los derechos sexuales y reproductivos y asegurar la provisión anticonceptiva, así como la consulta preconcepcional, para que las pacientes de alto riesgo no terminen en interrupción, ¿cierto? Y para que las pacientes que no anticonciben, pues terminen en interrupción. Esa sería la charla de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, chicos, ¿dudas o preguntas en cuanto a interrupción voluntaria? Doctor, yo tengo una pregunta. Si llega a un primer nivel una paciente con sangrado en la que se sospecha o ella misma nos diga que se estaba practicando un aborto, por ejemplo, farmacológico con misoprostol, ¿cuál es el procedimiento a seguir en caso de que no cumpla ninguna de las causales de la sentencia C355 o quizás sí, pero ella no haya sido informada? Sí, normalmente nosotros no realizamos una conducta punitiva, ¿sí? Porque normalmente si la paciente, o sea, normalmente nadie se practica un aborto si no presenta alguna de las condiciones, ¿sí? Entonces normalmente en Colombia siempre decimos, preferimos a que la paciente se haga el aborto terapéutico, ¿cierto? A que se lo haga clandestino, se lo haga por el médico, a que lo haga entonces una persona que no es médico. Entonces, en esos casos, la mayoría de los casos se hace pues la valoración entonces por psicología, solicita la valoración por psicología y trabajo social y dependiendo de ese tipo de valoración, normalmente se decide si se llama a las autoridades o no. Sí, por ejemplo, el caso de una paciente que yo tuve que tenía el antecedente de 10 abortos practicados clandestinamente, o sea, en ese caso ella necesitaba ayuda psicológica, eso no es correcto. ¿Cómo va a practicar 10 veces el aborto clandestinamente? O sea, la verdad es que en el último fue que ella requirió ayuda porque tuvo una hemorragia y ahí se identificó y se le dijo, señora, pues, ¿por qué no se esteriliza? O sea, si definitivamente no desea un embarazo, debería esterilizarse. Entonces, normalmente los médicos no realizamos conductas punitivas. El aborto en Colombia es tipificado como delito, ¿cierto? Y más o menos da una pena privativa de 18 meses de cárcel. Si usted me pregunta, doctor, ¿y cuánta gente han metido presa en Colombia? ¿Cuánta gente han privado de la libertad porque se practicó un aborto y lo denunciaron? Y yo creo que en los últimos 20 años, si llega, por ejemplo, a 30 personas, es mucho, ¿sí? Entonces, normalmente los profesionales de la salud y los proveedores de la salud no nos dedicamos de pronto a hacer esos juicios de valores, sino a ayudar al paciente. Y entonces, si tú tienes, por ejemplo, miedo de decir, bueno, esta señora yo debería denunciarla, pues llama a trabajo social y llama a psicología, porque la verdad eso a veces escapa del campo de nuestra profesión, ¿sí? Saber qué motivó a la paciente y qué la llevó a tener un aborto clandestino y después de que sea complicada, pues también entonces saber que vamos a llamar a la policía y que la vamos a denunciar. Entonces, te apoyas con psicología y con trabajo social. Esa es como la respuesta. No es salirme por la tangente, sino que es nosotros pues lo que nos dedicamos es ayudar al paciente. Entonces, si ella se practicó el aborto clandestino, necesita ayuda, o sea, estaba mal informada, ¿sí? Independientemente de la causal, pues lo ideal es que se lo haga por un médico, se lo haga en un ambiente entonces de salud. Voy a poner un ejemplo, una niña de 13 años se practicó el aborto clandestino. Bien, ¿me escuchan, chicos? ¿Aló, aló? Sí, doctor, ahora sí. Sí, Ahora sí, doctor. es que vale, se me había ido. Entonces, por ejemplo, en el caso de una niña de 13 años que quedó embarazada, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de llamar a la policía? O sea, en ese caso, la niña pudo haberlo hecho bajo presión o por nervios. Entonces, como que en estos casos hay que ser muy sensible y siempre les digo lo mismo, o sea, es mejor que las pacientes se practiquen los abortos, ¿cierto? En el ambiente hospitalario bajo la supervisión de un profesional de la salud y no clandestinamente. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Doctor, y en el caso de una violación, pero que no se haya denunciado a una paciente mayor de 14 años, ¿es nuestro deber denunciarlo? Bien, si se sospecha que hubo abuso sexual, ¿cierto? La demanda o la denuncia se puede interponer personalmente
o por persona interpuesta, o sea, por la mamá, por familiar o por uno como médico. Pero no es necesario exigir que haya la demanda formal para iniciar el procedimiento de interrupción y la ruta. Entonces, si la paciente tiene un embarazo producto de una conducta, ¿cierto?, de abuso sexual, uno deja eso anotado en la historia, se le dice, se escribe que la paciente dice que fue abusada sexualmente, se inicia el proceso de interrupción si ella accede a la interrupción voluntaria y se le dice que la paciente, ella o uno, va a dar aviso a las autoridades para que se interponga entonces la denuncia correspondiente. Doctor, respecto a la pregunta que le hice al principio, sí me respondió una parte, pero en caso de que la paciente, el aborto haya quedado incompleto, por ejemplo, tenga retención de restos sí, ovulares, nosotros seguiríamos continuando el aborto, se manda al especialista, se remite. Sí, ¿verdad? Sí, Brian, continuamos. O sea, una cosa es lo que yo le decía, la parte legal es una cosa, pero la parte médica es continuar. O sea, el aborto a nivel internacional, el aborto en muchos países se recomienda que sea libre, sin ninguna causal, ¿sí? Porque son más las mujeres que mueren por abortos clandestinos, ¿cierto? Y que las mujeres que podemos salvar si no somos punitivos. Entonces, Brian, continuamos con el aborto. Listo, gracias, doctor. Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. Bueno, ¿qué debo hacer? Por lo menos en el caso de que llegue una paciente normal y que se quiera, pues que sea que está siendo presionada para hacer algo respecto a pues sus derechos reproductivos. Normalmente, pues en la ley dice que se procura como poder estar a solas con la paciente para ver qué es lo que realmente ella quiere. Pero digamos en el caso de que llegue un paciente en una condición especial como un síndrome de Down y pues se ve que digamos los papás quieren decidir cuál es la ruta a seguir con esos pacientes, o sea, uno ahí cómo lo maneja. Sí, mire, eso es súper frecuente, sobre todo con las niñas adolescentes. O sea, la niña es que queda embarazada, los padres la llevan y le dicen, pero doctor, vengo para que le practiquen el aborto. Entonces uno le pregunta a la niña, bueno, niña, ¿usted está de acuerdo? Doctor, pues que mamá me da de comer, ¿no? Pero usted está de acuerdo. No, doctor, yo quiero continuar con el embarazo. Entonces la señora dice, no, acá conmigo entonces no siga viviendo. Entonces hay que llegar a un acuerdo con la señora, decirle que todo en la vida, pues cada persona tiene derecho a su libre desarrollo, que no puede ser obligada ni coercionada la menor para que entonces practique el aborto. Y lo mismo pasaría con la niña de síndrome de Down. No existe un tiempo límite para que uno realice entonces la asesoría. O sea, desde el momento en que la paciente opta libremente por ella, tiene la EPS 5 días calendario para realizar el procedimiento. Pero no dice que haya un tiempo límite para que entonces se decida o no que la paciente entonces optó. Me explico. Si yo en el momento tengo una paciente con síndrome de Down y yo necesito que la paciente sea vista por el psiquiatra o por el psicólogo, pues podemos esperar 1 o 2 semanas mientras que el embarazo no le tenga un riesgo inminente para la vida materna. ¿Sí? No pasa nada, chicos. Yo trabajo en primer nivel, perdón, y yo tengo psicólogo 2 o 3 veces por semana solamente. No tengo psicólogo a tiempo completo todos los días. Y si no hay, ¿cierto? Una declaración clara de la paciente en cuanto a su decisión, normalmente yo la paso con trabajo social y psicología y le digo, ¿podemos esperar 1 o 2 días? Sí, doctor, podemos esperar 1 o 2 días. Entonces, Laura, te puedes apoyar, ¿cierto? Con los otros profesionales de la salud, porque legalmente no dice en ninguna parte que el médico en la primera consulta que tuvo la paciente tuvo que haber decidido y certificado la causal. De hecho, hay muchas pacientes a las cuales se les ha certificado la causal y ellas después libremente dicen, no, ya no me voy a realizar, ya no me voy a practicar la interrupción. Pasa frecuentemente. Entonces, y no pasa nada, o sea, no pasa nada que le diga, ay, no, señor, usted ya me hizo certificar la causal, ahora tiene que, ¿cierto?, interrumpir. ¿Listo? Entonces, están los dos casos, la que no interrumpe o la que inicialmente le dice, no, voy a controlar el embarazo y finalmente en el siguiente control de embarazo te dice, no, ¿sabe qué? Definitivamente va a interrumpir. Entonces, en ninguna parte la ley dice que una paciente no puede demorarse en decidir, sea cualquiera de las dos opciones, controlar el embarazo o interrumpir. Y también te puedes ayudar de los otros profesionales. Vale, muchas gracias. Vale, muy bien. Entonces, chicos, miren, ya hemos visto 4 temas, ¿cierto?
Entonces vimos detección temprana de cáncer de mama, detección temprana de cáncer de cervix, preconcepción, interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Normalmente vamos a revisar más o menos entonces 14 temas, ya llevamos 4. Entonces, chicos, empiecen a leer, necesito que empiecen a leer para la semana entrante. El martes, no puedo dar clase posiblemente el lunes, vamos a tener clase el martes, y quisiera que me dedicaran tiempo el martes en la tarde, puede ser o en la tarde o en la noche. De nuevo quiero que me dediquen por lo menos unas 2 o 3 horas. Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con control prenatal. Entonces vamos a revisar todo lo que tiene que ver con control prenatal, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con salud bucal en el control prenatal, consulta por nutrición, vamos a revisar también entonces el curso de preparación de la maternidad y vamos a revisar lactancia materna. Entonces, control prenatal de primera vez, ¿cierto? El curso de preparación para padres y madres, nutrición, salud bucal, lactancia materna. Vamos a revisar todo eso el martes, ¿sí? Entonces nos gastamos en esa sesión por lo menos unas 2 horas, para que por favor entonces saquen el tiempo y me avisan para el martes en la tarde o en la noche. Estoy disponible para las 2 horas. Para el día miércoles vamos a revisar entonces todas las emergencias obstétricas, ¿sí? Tenemos que revisar todas las emergencias obstétricas. Para el día jueves vamos a revisar entonces todo lo que tiene que ver con anticoncepción, ¿sí? Y para el día viernes vamos a revisar lo que tiene que ver con puerperio, ¿cierto? Y atención del recién nacido. Entonces ese sería el cronograma de clases, chicos, para dar cumplimiento y para que ustedes estudien a lo largo de este fin de semana, porque esto todo va a aparecer en el parcial. Vale, chicos, buena noche.